¿Por qué tenía que pasar por aquel signo de vergüenza, de fracaso, de ignominia, lo peor que podía sucederle a una persona en aquellas circunstancias de dominación de los romanos? La cruz era francamente el peor castigo, el más humillante que se podía infringir a una persona. Y Jesús escogió aquel camino porque sabía que debía dar un testimonio máximo de humildad, un testimonio máximo de no violencia, un testimonio máximo de amor y de perdón. Y eso fue lo que él también libremente escogió. Él libremente subió a Jerusalén. Pedro aún no comprende aquello, por supuesto. Pedro se opone a que ese sea el camino del Mesías. Y Pedro recibe también entonces en ese momento una reprimenda muy fuerte de Jesús. Y por eso les decía que el texto que hoy escuchamos está en claro contraste con el que escuchamos hace 8 días. Hace 8 días se encuentran las palabras elocuentes de Jesús hacia Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy, por el contrario, encontramos en el texto del Evangelio unas palabras de Jesús muy diferentes. Algunos traducen, quítate de mi vista, Satanás. Hay otra traducción que dice, apártate de mí, Satanás. Y otra traducción, que quizá es la más correcta, dice, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir? Fíjense que en ese momento Jesús está considerando que Pedro le está poniendo una tentación a Jesús. La tentación de huir de la cruz, la tentación de seguir el camino fácil, la tentación quizá de seguir el camino de la prepotencia y del éxito del Mesías político y prepotente que se esperaba popularmente hablando. Pedro le está poniendo aquella tentación a Jesús y por eso le llama Satanás. Satanás es el tentador en el sentido más antiguo del término, el que pone una tentación. Y Jesús le llama a Pedro tentador, Satanás, en ese sentido podemos decir. No en el sentido de decirle que es un demonio, sino que es alguien que está poniéndole una tentación a Jesús. Y le dice la misma palabra que Jesús dijo al demonio en el desierto cuando le puso las tentaciones. Apártate de mí. Sin embargo, también hay otra traducción que es muy interesante en estas palabras. Acordemos nosotros que estos textos antiguos del Evangelio están escritos en griego y necesitan ser traducidos. Las palabras en griego tienen varias opciones en castellano y una opción, quizá la que los expertos dicen que hoy es más correcta, es ponte detrás de mí, en vez de apártate o quítate de mi vista. Es decir, apártate, quítate de mi vista, no te pongas enfrente, ponte detrás. El que va detrás es el discípulo, el que va detrás es el que aprende, el que va detrás es el que sigue las huellas del maestro. En cambio, el que está enfrente es el que enseña, el que está enfrente es el que marca el camino. Pedro, pues, una vez más está llamado, aunque de una manera muy dura, a ser un discípulo. Ponte detrás de mí, le dice. En este tema de la cruz que es tan difícil y que no vas a entender bien, tú no tienes por qué decirme qué debo hacer. Tú no tienes que ponerme la tentación de dejar este camino. Tú ponte detrás de mí. Tú sigue mis pasos. Tú aprende. Qué interesante esa traducción que los expertos hacen del griego en el Evangelio para explicarnos bien ¿cuál es la palabra que Jesús le dice a Pedro en ese momento? ¿Ven ustedes qué contraste? Y es interesante ver cómo Pedro, que ya en aquellos momentos era considerado el jefe de la iglesia, que podemos decir ya se estaba pensando en el primer papa, podemos decir, en el que era el primero dentro de los apóstoles que tenía una misión particular. Este Pedro al mismo tiempo recibe palabras de elogio y misiones de Jesús y por otra parte también recibe una dura reprimenda como el día de hoy escuchamos en este texto del Evangelio.
Un texto que por lo mismo es un texto históricamente muy confiable. Nos está poniendo enseguida palabras elocuentes y palabras duras en contra de Pedro, una figura importante en aquel momento en la iglesia. Jesús de Nazaret, 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 Jesús de Nazaret. Jesús es marcha, Jesús felicidad, Jesús es alegría que me hace disfrutar, Jesús es vida, Jesús es libertad, Jesús no es el coñazo del que no sabe ligar, Jesús me empuja, me lleva a rebuscar lo más fresco de mí y también de los demás, Jesús me anima, me lleva hasta gritarle a los hermanos que los quiero de verdad. Oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, hey, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, oh, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús es lucha y verdadera paz, Jesús es inquietud y también tranquilidad, Jesús es vino, Jesús es pan, Jesús es alimento del que quiere caminar, Jesús me mola, me llega a entusiasmar, me lleva a conseguir lo que no pude imaginar, está conmigo, es mi ayuda real, cada día me apoya y le quiero cantar. Oh, Jesús de Nazaret, 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 Jesús de Nazaret. Y luego, después de este diálogo, de este intercambio entre Jesús y Pedro, siguen otras palabras que van dirigidas a los discípulos y por eso también a nosotros y nos sirven para nuestra meditación y para nuestra vida el día de hoy. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Estas palabras de Jesús están dirigidas a Pedro en aquel primer momento, pero a todos los discípulos, hombres y mujeres, que queremos seguir a Jesús, que queremos seguir sus huellas, que queremos ponernos detrás de Él como discípulos que aprenden y le siguen, y no delante de Él para pretender enseñarle qué hacer, cómo hacer o qué actitudes tomar. El que se niega a sí mismo, el que deja de lado, digamos así, el ser completamente autónomo, el que deja de lado su autosuficiencia y por eso su egoísmo, el estar centrado en sí mismo. El que quiera seguirle tiene que dejar de lado esa actitud y tiene que ponerse siguiendo las huellas de Jesús, tiene que ponerse detrás de Jesús para caminar con Él, aunque sabe que va a Jerusalén y que en Jerusalén le esperan sus adversarios, que en Jerusalén le espera la muerte. Fíjense, hermanos, hermanas, que muchas veces nosotros en nuestro seguimiento de Jesús nos encontramos con momentos de oscuridad, con momentos en los que no sabemos hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va mi comunidad, hacia dónde va este pastor que nos guía, hacia dónde va
este proyecto que nos han propuesto. ¿Hacia dónde voy yo precisamente? Nos lo preguntamos muchas veces. Hay momentos de oscuridad y en esos momentos quizá uno tiene tentaciones de cambiar de rumbo, de seguir sus propios pensamientos, de decir, ¿para qué estoy siguiendo esto? Es una locura, una tontería, estoy perdiendo mi tiempo, estoy aguantando críticas, estoy perdiendo dinero, etc. Uno puede tener tentaciones de no seguir a Jesús. Puede tener tentaciones de centrarse otra vez en sí mismo, de decir, soy libre, soy autónomo, yo decido. Lo más importante soy yo. ¿Qué más? Jesús invita a sus discípulos, a usted, a mí, a todos nosotros, a seguirle. Y nos invita a seguirle por el camino de la negación de sí mismo y de la cruz. Esto lo encontramos hoy también como un hermoso ejemplo en un gran profeta del Antiguo Testamento, en la primera lectura, Jeremías, en donde encontramos unos de esos textos llamados las confesiones de Jeremías, es decir, aquellos textos que provienen de lo más hondo de su corazón, que están manifestando sus propias experiencias, sus vivencias personales. Jeremías en aquel momento como que reniega, como que se arrepiente de su misión profética. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, le dice Jeremías a Yahvé. Y desde aquel momento he sido el hazmerreír de todos. Y desde aquel momento la palabra se ha hecho para mí una carga. Y me dije en algún momento, no hablaré más de esta palabra. Pero esta palabra era como una llama, como una brasa que ardía dentro y que tenía que seguirla proclamando. La experiencia de Jeremías, esas palabras del profeta, nos hacen pensar también en esta dificultad que implica el seguimiento de Jesús, la atención a la palabra del Señor. Tendrá muchas veces sus momentos de duda, sus momentos de oscuridad, tendrá sus momentos de cruz, es decir, de negarse a sí mismo. La cruz de Jesús fue una, pero cada uno también en su propia vida lleva una cruz. Y fíjense que la cruz no es cualquier sufrimiento, cualquier mal, cualquier enfermedad o cosa que uno le toca sufrir. No, cuando los cristianos hablamos de llevar la cruz, estamos hablando de llevar las consecuencias difíciles del seguimiento de Jesús. Cuando sufrimos por algo que no tiene que ver con el seguimiento de Jesús, pues no le llamemos cruz, llamémosle enfermedad, llamémosle mal, llamémosle mala suerte, llamémosle como sea. Pero cuando haya algo que estamos sufriendo porque es una consecuencia de haber dicho sí al Señor en alguna cosa, por un compromiso cristiano, por ser fieles a la verdad, por ser fieles al amor, por ser fieles a la honestidad, etc. Cuando se sufre algo por eso, por seguir a Jesús, por nuestras opciones, podemos decir, eso sí es la cruz. Y hemos de llevarla con alegría. Y hemos de llevarla diciendo, miren, esta es la mejor prueba de que estoy siguiendo a Jesús. Esto lo va entendiendo uno poco a poco a lo largo de la vida y con la ayuda del Espíritu. Por eso no debe sorprendernos que San Pedro, el primer papa, el modelo de discípulo en aquel momento, no lo haya entendido así y Jesús haya tenido que reprenderlo duramente. La palabra de Jesús será siempre luz en nuestro camino. Ojalá que en cada domingo vayamos haciendo esta lectura, esta oración, esta meditación de la palabra, que nos vaya llevando también a una acción más comprometida cada día con nuestra comunidad, con nuestra familia, con todos los hermanos, hermanas. Ojalá que esta palabra vaya orientándonos, ojalá que hablemos al Señor de las reacciones que provoca en nosotros su invitación y le pidamos que nos dé la fuerza para seguirla siempre. Hasta la próxima vez y muchas gracias.